vamos a volver con el tema del día, sin dudas los incidentes bochornosos ayer en Avellaneda, en la cancha de Independiente, en este encuentro contra Universidad de Chile. Y quiero ir hacia Chile con nuestros compañeros de Tele13. Estamos en comunicación con Pablo Gómez. Pablo, ¿cómo estás? Aquí Darío Misraji, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes ya por allá, acá también, mediodía acá en Santiago, aún impactados con lo que pasó, siguiéndolo a distancia, pero sobre todo atento también a las repercusiones que va teniendo, uno por el tema de aquellos barristas que se encuentran heridos en Buenos Aires, otros casi 100 detenidos allá en Capital Federal, pero también viendo de reojo las reacciones que ustedes han ido siguiendo. Han pasado la cordillera de un lado al otro, se han unido a todo el mundo. De hecho, hace par de una hora más o menos, Gianni Infantino incluso reaccionaba a lo que vimos ayer ahí en el Campeonato de América, que me imagino que no nos pone orgullosos ninguno de los dos, y que ahora hay que encontrar, uno, las razones de lo que ocurrió ayer, más allá de los responsables que se van a culpar del uno y del otro, sino por qué llegamos a esto, y dos, también el ver qué es lo que ocurre acá. Uno, con los heridos, con la situación de seguridad, con las declaraciones entre clubes y clubes. Imagino que ustedes han visto lo que ha dicho el presidente Independiente, también lo que ha dicho el presidente de la Universidad de Chile. Aquí cada uno salvaguardando sus intereses deportivos cuando me parece que es lo que está en un segundo o tercer plano. Y también con lo eventualmente punible a nivel deportivo o a nivel de Conmebol en este caso, incluso con la presidencia de la FIFA entrando en lo que ocurrió ayer en la noche. Ahora, Pablo, lo primero, ¿no? Está buena esta distinción entre barristas e hinchas, ¿no? Porque está claro que así como había una gran mayoría de hinchas de Independiente, que eran decenas de miles, que habían ido a ver a su equipo, que lo van a ver los domingos, los miércoles cuando hay partido de Copa, claro. Está claro que, por lo menos en la Argentina, hay criminales que usan la camiseta de los equipos de fútbol y que la utilizan básicamente para hacer negocios, pero son criminales y son esos criminales los que fueron a linchar a los hinchas chilenos. Ahora, estaba claro también que pareciera que hay también criminales del lado de la barra de Universidad de Chile. ¿Qué nos podés contar un poco de eso? Porque obviamente esto se vio ayer, que hubo también, se arrojaron elementos contundentes, inodoros, un montón de cosas. ¿Es un tema también en Chile, en el caso de Universidad de Chile y otros equipos? Es un tema en Chile. Desgraciadamente, esta utilización muchas veces del barrismo, del hinchismo, del hincha que va al fútbol por parte de delincuentes. No se olviden que en abril, acá, en pleno partido Copa Libertadores, fallecieron 2 hinchas después de un intento de reventón en el Estadio Monumental. O sea, ¿es impactante lo que ocurrió ayer? Absolutamente. ¿Nos extraña? No. Por lo que ya ha ocurrido a escalas menores, sin muertos en el fútbol nacional, por ejemplo. Acá en Chile no se puede jugar, por ejemplo, cuesta un montón armar partidos superclásicos. Pero ustedes es muy normal hacer superclásicos barriales o clásicos barriales o el River Boca. Se fija una fecha y se hace. Acá todavía estamos buscando cuándo se juega una supercopa entre Colo-Colo y la U, que debe haberse jugado en enero, porque no hay fecha, porque por seguridad dicen que no, porque no hay estadio acorde, etcétera. Entonces, la situación acá es muy disímil. Y si a eso le sumamos también la incrustación de la violencia dentro de las barras del fútbol, de delincuentes propiamente tal, es una figura que acá no se ha podido controlar y que hoy excede nuestras fronteras. Tú bien lo decías. Aquí el que empezó, a mi juicio, da lo mismo, porque las imágenes son sumamente crudas de lo que ocurrió. A mí me da la sensación, viendo las imágenes, sobre todo de la platea alta, de la tribuna alta, ahí donde estaba la gente de la Universidad de Chile, que para desgracia de aquellos que fueron a ver el partido como fanáticos del fútbol, son los que terminan pagando la cuenta. Son los que no saben para dónde arrancar cuando pasa algo así. Son los que, en vez de enfrentar, en este caso, al barrista de Independiente que llega con un fierro, tratan de dialogar y de diferenciarse, decirle, claro, yo no soy, y en ese momento no van a escuchar razones. Entonces, me parece que muchos de los heridos, no todos, muchos de los heridos o muchas de las imágenes que hemos visto, es gente que buscaba ir a disfrutar del fútbol, ¿ya? No estoy culpando la responsabilidad de aquellos barristas que arrojaron, porque hay incluso declaraciones donde reconocen que sí arrojaron, por ejemplo, pedazos de inodoro hacia la tribuna abajo donde está Independiente. Pero te demuestra un poco también cómo acá ha excedido este tema y cómo también ayer se salió de cualquier marco la situación que ocurrió. Y aquí me imagino que acá también podemos entrar en un diálogo de ir viendo si esto es... A ver, mucho se habla del tema de la seguridad.
recién escuchaba declaraciones del presidente de la Universidad de Chile, hace minutos ahí en las afueras del hotel donde está concentrada la U, donde manifestaba que había muy poco control y muy poca presencia policíaca, o mejor dicho, de elementos de seguridad que normalmente se les aplica o se les obliga a los clubes organizadores. Hace una semana jugó la U con Independiente acá, situación muy similar. Acá el Nacional no es un estadio de doble bandeja, la barra Independiente estaba acotada a un sector y no pasó nada, según la U, porque ellos tomaron todas las precauciones. Entonces ahora ellos dicen, ¿por qué Independiente no lo hizo? También hemos escuchado al presidente Independiente que también dice, bueno, aquí mis hinchas se portaron bien, los que agredieron fueron los visitantes. Entonces vamos a caer en ese dime y direte de discursos de un lado y otro, donde no vamos a encontrar el responsable nunca, pero es una situación vergonzosa y afortunadamente, por más allá de trascender en la noche, afortunadamente solo hablamos de heridos. Yo creo que eso es como lo único que vamos a rescatar en este momento. Sí, esto último que decís es un milagro, ¿no? Con un hincha teniendo que arrojarse para que no lo linchen desde la parte alta de la segunda bandeja, la verdad es que es un milagro que estemos hablando solamente de heridos. Digo, y lo del presidente de piernas por lo mismo. Lo de presidente Independiente fue una vergüenza, hablando de los puntos, diciendo que los hinchas independientes no tuvieron nada que ver con esto, cuando estaban las imágenes de insisto, los criminales con camiseta Independiente, literalmente linchando. La palabra que usó el presidente Boric de linchamiento es correcta. Fue un linchamiento verdaderamente lo que hicieron. Ahora, te quiero preguntar, porque efectivamente está el antecedente del partido de la semana pasada, donde no hubo incidentes, y era llamativo ver que no hubiera redes de protección. Primero, ningún tipo de contención, porque sabemos que cuando hay hinchas visitantes pueden tratar de hacer algo así con hinchas locales, pero en segunda instancia que no hubiera policías dentro de la tribuna. ¿Esto pasa también en Chile o en Chile es más habitual ver la policía en la tribuna, que haya otros recaudos que se tomen? No, acá desde la instauración de la ley Estadio Seguro, que ha tenido muchas fallas y que se ha buscado reformular y que nunca ha dado el ancho con lo que se necesita en Chile para organizar un evento tan masivo como es el fútbol, se estimó que en este caso la fuerza pública, los carabineros como le llamamos en Chile, están en el exterior del estadio. La seguridad interna es de exclusiva responsabilidad del club. Y en ese sentido también hay un trabajo, sobre todo en los clubes más grandes, de contar con contingente, que más que nada de control. No hablamos acá de un brazo armado de los clubes, para nada del mundo. Desde guardia de seguridad hasta un piquete con un poco más de especialización para controlar masas. Pero tampoco ha dado el ancho. Por lo general, siempre ante situaciones extremas, como lo que terminó ocurriendo en abril en Copa Libertadores, o lo que ocurrió hace un año y medio en la definición de una Supercopa entre Colo-Colo y Huachipato. ¿Por qué te marco estos dos equipos? Porque uno puede decir, claro, cuando juegan los equipos grandes tiende a pasar esto. Acá jugaba un equipo como Colo-Colo, que es conocido, con Huachipato, que es un equipo del sur de Chile, que era campeón de fútbol chileno, pero que no atrae masas. Claro. ¿Ya? ¿Y qué pasó en ese partido? Se terminó quemando el Estadio Nacional. Y es ahí, en esas situaciones, cuando Carabineros debe intervenir, ingresa a los estadios y procede a controlar un poco lo que está ocurriendo. Pero acá en Chile, netamente, el actuar policiaco se encuentra en la contención afuera y en evitar que esto pase. Lo que pasa dentro del estadio, al igual como aplica con Conmebol, es exclusiva responsabilidad del club que organiza. Claro, por eso también es llamativo que Independiente informa que había como cerca de 100 empleados de seguridad privada que estaban en el estadio, más de 600 policías que estaban efectivamente afuera con una lógica similar a lo que vos contás. Ahora, en ningún momento ingresaron a la tribuna para tratar de evitar que esto escalara, porque aparte esto fue subiendo minuto a minuto. La verdad que no es que fue que irrumpió de un momento a otro, sino que fueron varios minutos donde quizás si hubiera habido una intervención temprana aunque sea efectivo de seguridad privada, se podría haber evitado que esto escale, ¿no? Pablo, ¿cómo ves que esto sigue? Sí, te escucho. No, te entendí la pregunta, solamente este comentario que era curioso lo que tú dices, porque en el entretiempo esto se pudo haber frenado. Cuando conversaba mucho el delegado de Conmebol con el árbitro del partido, el uruguayo, más los capitanes, uno pensaba, ya, aquí algo va a pasar, pero ahí cuando tú dices, ¿cuál es el poder de reacción de un referente de cada equipo, Independiente por un lado y de la U por el otro, de hacerle así a sus hinchas y que se detengan? No pescan, no toman en cuenta nomás. Entonces, me parece que acá hubo una tardía reacción de controlar lo que estaba pasando, ya sea con el elemento interno que pueda administrar el club organizador o también con la participación de la policía local, la policía federal en el caso de Argentina. Ahora, ¿qué va a seguir con esto? Yo creo que se va a dar una sanción muy fuerte en base a lo que ya ocurrió con Colo-Colo acá.
una nación muy fuerte, debería, y si aplicamos el mismo molde que el cual Conmebol le aplicó a Colo-Colo, va a ser una sanción fuerte para el local y también para el visitante, porque son sus hinchas los que estuvieron en esto. Si llevamos esto más allá, lo realmente importante, al tema de la seguridad de la gente en el estadio, me imagino que va a haber un tema de extremar las medidas. Algo escuchaba por ahí, por ejemplo, bueno, hace 24 horas, un poquito más, se jugó el partido entre Peñarol y Racing. ¿Pasó Correcto. algo en el estadio? No. Por lo que yo sé, nada. No, más allá de que ganó fue un Racing, partido- la cara larga de los uruguayos. Pero se fueron tranquilos. Absolutamente. El único incidente Entonces, que se reportó fue el en tema el es- avión. En el avión que trajo Exactamente. al equipo de Peñarol hubo una protesta. Cuando pero- venían cantando. Exactamente, una cuestión absolutamente Sí. menor. Exactamente, nada menos. Bueno, ¿por qué pasa acá? Claro, nosotros podemos decir, claro, es que acá, bueno, hay barristas chilenos, quizás son complejos, pero por otro lado parece que no estaban todas las medidas para Perdón, Pablo, salvaguardar misma en ciudad, este caso una hinchada visitante. Avellaneda, misma ciudad. No, sí. Misma ciudad. Exactamente, al lado, o sea, al Pegado, lado. literalmente. Quizá hay algunas cosas que el Estadio Racing tiene que no tiene el Estadio Independiente, entonces yo creo que por ahí va a ir, por ahí quizás Conmebol va a poner el brazo más duro. Y acá lo que se nos viene es, yo creo que una semana más o menos de dime y direte de los dos clubes en espera de qué es lo que hace Conmebol con este partido. No te olvides que a la larga este partido significa una clasificación, significa un par de lucas de por medio, un par de millones de dólares también, o de miles de dólares para quien clasifique. No van a querer soltarlo. Más allá de que recientemente Michael Clark dijo, bueno, eso es ya arena de mañana. Hoy está preocupado del tema de la contención de los hinchas allá, de saber cómo están repartidos, de coordinar el tema con las autoridades nacionales. Va viajando el ministro de Interior en este momento hacia Argentina para ponerse en contacto con José Antonio Vera Gallo, embajador que acaba de recibir también a la dirigencia de Ciudad de Chile en la Embajada de Chile, un poco para ir viendo las acciones. ¿Cómo se sigue con esto? Hay también un deber diplomático de prestar respaldo a los connacionales que se encuentran allá. Hay algunos casos que han estado dados de alta, hay algunos que ya están llegando ahora al aeropuerto junto con la Universidad de Chile, que está arribando en este momento acá a Santiago. Pero hay otros casos, sobre todo los más extremos, que por lo menos se esperan un par de semanas más en Argentina. Hay que ver el tema de traslado familiar, etcétera. Entonces, yo creo que esto nos va a tener conversando mucho más rato que hoy día. Y lamentablemente uno tiene esa sensación, con la experiencia que vive acá y también en el fútbol sudamericano, donde han pasado cosas, no tan terribles, pero han pasado cosas, que quizás esta no es la última vez que conversamos sobre esto. Creo. Pablo, un enorme placer, ¿eh? La seguimos. Vale, atento como siempre y cualquier cosa, línea abierta.